Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Estamos aquí para mantener nuestras lámparas encendidas. Hoy vamos a compartir la primera lectura, que es una secuencia. O sea, estamos leyendo el primer libro de Samuel. Entonces, es esa secuencia que hemos ido viendo, cómo el pueblo le pidió a Dios que querían un rey, cómo Dios eligió al rey, mandó a que se ungiera a Saúl. Y hoy continuamos con todo. Vimos ayer cómo Saúl hizo lo contrario a lo que Dios quería, o sea, desobedeció a Dios y Dios ayer le decía que ya no lo quería como rey, ¿verdad? Entonces hoy vamos a continuar con esta historia. Es hermoso, la palabra de Dios es preciosa y en esta ocasión es que nos va narrando toda esta historia de los reyes de Israel, de todo ese proceso. Así que es súper interesante, prestemos atención. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, el Señor dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl si yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena tu cuerno de aceite y vete. Voy a enviarte a Jesé de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. El Señor le dijo: Llevas una novilla y dices que vas a hacer un sacrificio al Señor. Convidas a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que tienes que hacer. Me ungirás al que yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo fueron ansiosos a su encuentro. ¿Vienes en son de paz? Respondió: Sí, vengo a hacer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Purificó a Jesé y a sus hijos y los convidó al sacrificio. Cuando llegaron, vio a Eliab y se dijo: Sin duda está ante el Señor su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel: No mires su apariencia ni su gran estatura, pues yo lo he descartado. La mirada de Dios no es como la mirada de los hombres, pues el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Jesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel. Y Samuel dijo: Tampoco a este lo ha elegido el Señor. Jesé hizo pasar a Samá y Samuel dijo: Tampoco a este lo ha elegido el Señor. Hizo pasar Jesé a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo: A ninguno de estos lo ha elegido el Señor. Preguntó entonces Samuel a Jesé: ¿No quedan ya más muchachos? Él respondió: Todavía falta el pequeño, que está aguardando el rebaño. Dijo entonces Samuel a Jesé: Manda que lo traigan, porque no comeremos hasta que haya venido. Mandó pues que lo trajeran. Era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Dijo el Señor: Levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento invadió a David el Espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. Samuel emprendió la vuelta a Ramá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues vieron qué linda la historia. El Señor, Samuel se sentía mal por lo que había pasado con Saúl, que Dios lo había descartado como rey, ya no lo quería como rey, ¿verdad?
Entonces Dios le dice, no te quedes ahí, vamos a ungir el otro rey. Ya tengo el rey que quiero. La palabra de Dios era, he visto entre sus hijos un rey para mí, para mí. O sea, un rey que me va a honrar a mí. Eso es lo que Dios vio en este rey, porque en el anterior Dios buscó un rey como lo esperaba el pueblo. Incluso el rey Saúl era el más alto de todo el pueblo. Él le sobresalía en estatura a todos los hombres del pueblo. Era un hombre bien fuerte, alto, con presencia, vamos a decir. Pero en su corazón, en su forma de actuar, no era obediente. Era rebelde. Y por eso Dios lo descartó, porque no se dejaba guiar, porque no dejaba que Dios le indicara, o sea, Dios le indicaba, pero él hacía lo que consideraba, ¿verdad? Entonces, por eso Dios lo está descartando. Pero miramos hoy cómo Dios eligió un rey totalmente diferente a Saúl, porque veamos, repito, Saúl era el más alto de todos los hombres del pueblo. Dice que sobresalía de todos ellos. Entonces hoy vemos que elige al más pequeño de la casa de Jesé, al más insignificante, porque miren que todos los muchachos pasaron en desfile frente a Samuel y entonces a David ni siquiera habían pensado en él. Ni siquiera habían dicho, ay, pero hay que buscar a David. David todavía, ellos habían hecho el sacrificio, ya ellos tenían tiempo juntos compartiendo y todavía nadie se había acordado de mandar a buscar a David que estaba con las ovejas. O sea que David pasaba desapercibido en esa familia. Pero a los ojos de Dios no era igual. A los ojos de Dios, Dios lo vio y se lo eligió para él. Dios eligió a David para que le sirviera a él. Y miren qué bella la descripción de David, porque dice que era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. O sea, era un muchacho muy bonito, pero no era muy alto. Y era muy joven. Y el Señor lo eligió a él. Y Samuel lo ungió frente a toda su familia, entre todos sus hermanos. Y inmediatamente fue ungido. El Espíritu del Señor estuvo con él de ahí en adelante. Y así se seguirá desarrollando toda esta historia que es hermosísima. Es para que nosotros veamos que aunque nosotros podamos ser descartados en nuestros círculos, entre nuestros conocidos, entre nuestros cotidianos, ahí el día a día, pero el Señor nos conoce. El Señor nos conoce a pesar de que estemos en el monte con las ovejas. Él nos conoce. Él sabe quiénes somos y esa es la verdadera identidad nuestra. No es lo que puedan decir de mí, lo que el otro piensa de mí, lo que el otro se le ocurre decir, porque a veces dicen cosas que ni son verdad o son cosas que suponen que de nosotros que no son realidad, no son lo que somos, lo que están diciendo. Entonces, en Dios es que tenemos nuestra verdadera identidad, porque aunque David en este momento para su familia ni siquiera era importante, para su familia ni siquiera era relevante su presencia en ese momento, aunque para su familia ni siquiera lo iban a invitar a cenar, porque ya estaban todos ahí y todavía David no aparecía, estaba con las ovejas, es para que nosotros veamos que Dios sí nos ve. A pesar de que nos ignoren los demás, Dios sí nos está viendo, Dios sí sabe quiénes somos, Él sí sabe realmente de qué somos capaces.
cómo es nuestro corazón, porque a veces la persona pueden pensar que uno es, digamos, corazón duro, cuando en realidad no lo es, porque nuestras lágrimas, nuestros sufrimientos solamente lo ve el Señor. Quizás los demás ven otra cosa, pero cuando lloramos o lo que sea, el Señor es que nos está viendo. Es para que uno encuentre esa identidad como David, es en el Señor, no en los demás. No buscando que los demás nos pongan una etiqueta, que tú eres alegre, que tú eres triste, que tú eres odiosa, que tú eres bribona, que tú eres orgullosa. No, que nos la ponga el Señor. Esa es la etiqueta que vale, la que nos pone el Señor. Hoy vemos cómo este David, despreciado por su familia, olvidado por su familia, es ungido por el mismo Dios. Esa es la verdadera identidad, esa es la que vale. Pidámosle al Espíritu Santo que nos revele esa identidad nuestra en el Señor y que seamos fieles a ella, que no dejemos que los demás nos cambien o nos pongan etiquetas, sino que nos la ponga el Señor y nosotros con mucha dignidad y valentía llevarla porque fue nuestro Creador que nos ha puesto esa etiqueta. Que Dios nos bendiga y que nos regale un hermoso día.